Y vayan abriendo sus Biblias, por favor. Ahí en el Nuevo Testamento vamos nuevamente al libro de los Hechos de los Apóstoles. Estamos en el capítulo 13 todavía, así que busquen ahí. Hechos de los Apóstoles, capítulo 13. De la semana pasada comenzamos a leer y a meditar en este capítulo. Y hoy vamos a continuar allí. Ya está listo Samuel ahí con la computadora para apoyarnos, pero ¿qué crees, Samuel? Que hoy no. No es cierto, así también vamos a estar viendo ahí. Entonces, vele checando y también me vas haciendo seña, ¿no? Del tiempo, porfa, para ver cómo vamos. Hechos, capítulo 13. Antes de comenzar a leer y de ver esto, nada más déjenme recordar tantito. El libro de Hechos es un libro de transición, ya lo hemos comentado en otras ocasiones. Ajá. Y lo estamos viendo. Mira, por ejemplo, la primera parte, dicen los que saben que el libro de Hechos se divide en dos partes, dos grandes partes. Los primeros 12 capítulos y a partir del capítulo 13 y hasta el capítulo 28. En los primeros 12 capítulos hemos visto prácticamente en todos los capítulos a un protagonista. ¿Pueden decir quién es el protagonista en los primeros 12 capítulos de Hechos? Es uno de los apóstoles. Obviamente, aparte de Dios, ¿no? Y aparte del Espíritu Santo. En los primeros 12 capítulos, el protagonista es el apóstol Pedro. Lo vemos, vez tras vez ahí mencionado en los capítulos. A partir del capítulo 13, el protagonista ya no es el apóstol Pedro, ahora va a ser el apóstol Pablo. Y lo vamos a comenzar a ver desde hoy prácticamente. Hasta al final del libro de Hechos vamos a estar viendo esto. ¿Ok? Hemos entonces estado leyendo y viendo los últimos domingos estos primeros versículos del capítulo 13, como en la iglesia de Antioquía de Siria, estaban allí ministrando algunos hombres, siervos del Señor, entre ellos Bernabé y Saulo. Y mientras ellos estaban junto con otros hombres ministrando al Señor y sirviendo al Señor ahí en la iglesia de Antioquía, orando al Señor, ayunando también, el Espíritu Santo mostró en medio de la congregación de esa iglesia de Antioquía, mostró cuál era su voluntad para la iglesia y en particular para dos hombres que estaban allí ministrando, para Saulo y para Bernabé. Y les hizo saber a la congregación y a los líderes de la iglesia: apártenme a Bernabé y a Saulo para el trabajo especial al cual los he llamado. Así que la iglesia oró todavía más, respecto a esto. Ellos estaban conscientes que esa era la voluntad de Dios. Ellos sabían que Dios los estaba guiando hacia eso. No lo tomaron a la ligera, siguieron orando. Y después de haber orado y ayunado todavía más, dice que les impusieron las manos a Bernabé y a Saulo y los enviaron a lo que conocemos como lo que sería el primer viaje misionero del apóstol Pablo. Vamos a leer entonces a partir del versículo 4. Dice así: entonces Bernabé y Saulo fueron enviados por el Espíritu Santo. Descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Mira, esto se dice fácil, nada más así. Después de que la iglesia oró y ayunó por ellos, dice Lucas, el autor, que fueron enviados por el Espíritu Santo. Ellos iban guiados, encomendados, guiados también, capacitados también por Dios, por el Espíritu Santo. Y repito, se dice fácil, pero imagínate lo que eso implicaba. Tener que dejar la iglesia, a los hermanos. Ellos estuvieron ministrando allí durante mucho tiempo. Seguramente la iglesia había llegado a amarlos, a apreciarlos. Seguramente ellos habían llegado a amar a la iglesia. Ellos se sentían seguramente como en casa allí.
y les esperaba un viaje que probablemente ellos no sabían cuánto iba a durar, con un viaje que no sería tan fácil de llevar a cabo. No había los medios de transporte que tenemos ahora. Eran viajes largos, incómodos, cansados. Lo leemos fácil, se dice fácil, pero es bueno que pensemos también en lo que tanto Bernabé como Saulo tuvieron que atravesar, y la actitud que debieron tener en su corazón, la disposición para obedecer a Dios sin importar lo que viniera por delante. Así que dice Lucas nuevamente en el versículo 4 que descendieron hasta el puerto de Seleucia y después navegaron hacia la isla de Chipre. Versículo 5. Allí en la ciudad de Salamina fueron a las sinagogas judías y predicaron la palabra de Dios. Juan Marcos fue con ellos como su asistente. Después viajaron de ciudad en ciudad por toda la isla hasta que finalmente llegaron a Pafos, donde conocieron a un hechicero judío, un falso profeta llamado Bar Jesús. El tal se había apegado al gobernador Sergio Paulo, quien era un hombre inteligente. El gobernador invitó a Bernabé y a Saulo para que fueran a verlo porque quería oír la palabra de Dios. Pero Elimas, el hechicero, eso es lo que significa su nombre en griego, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Trataba de impedir que el gobernador creyera. Saulo, también conocido como Pablo, fue lleno del Espíritu Santo y miró al hechicero a los ojos. Luego dijo: tú, hijo del diablo, lleno de toda clase de engaño y fraude y enemigo de todo lo bueno, ¿nunca dejarás de distorsionar los caminos verdaderos del Señor? Ahora mira, el Señor ha puesto su mano de castigo sobre ti y quedarás ciego. No verás la luz del sol por un tiempo. Al instante, neblina y oscuridad cubrieron los ojos del hombre y comenzó a andar a tientas, pero mientras suplicaba que alguien lo tomara de la mano y lo guiara. Cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió, pues quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. Hasta ahí por el momento, ¿sale? Piensa tantito. Acabamos de leer, y de hecho ya lo vimos anteriormente, cómo este viaje que comenzaron Bernabé y Saulo no fue nada más algo que de la noche a la mañana se les ocurrió a ellos. No es que Bernabé de pronto dijo: oye, Saulo, ¿cómo ves? Mira, si nos embarcamos en un viaje y vamos a otros lugares y vamos a llevar la palabra de Dios a otros lugares. No fue algo que se le ocurrió a Bernabé ni a Saulo. Esto fue plan de Dios. Esta era la voluntad de Dios. Para esto Dios había llamado de manera particular a un hombre, a Saulo de Tarso. Dios les hizo saber tanto a Saulo como a Bernabé y a la iglesia de Antioquía cuál era su voluntad, cuáles eran sus planes. La iglesia oró, ayunó, lo tomaron en serio, no lo tomaron a la ligera. Entendieron que era la voluntad de Dios, y de hecho ellos, tanto la iglesia como Bernabé y Saulo, estaban actuando bajo la guía y la dirección de Dios. Era claro, era evidente. Ellos no estaban haciendo las cosas como ellos querían. Ellos estaban obedeciendo a Dios, siguiendo la voluntad de Dios, siendo guiados por el Espíritu Santo. ¿Por qué menciono esto? ¿Por qué hago énfasis en esto? ¿Sabes por qué? Porque muchas veces tenemos la tendencia a pensar que si hacemos las cosas bien, obedeciendo a Dios, siguiendo la guía del Espíritu Santo, y aparte de eso, oramos, y encima de eso hasta ayunamos, bueno, pues la lógica nos dice que nos tiene que ir bien, ¿no? Estoy obedeciendo a Dios, estoy siguiendo su dirección, su voluntad, estoy orando, estoy ayunando, yo creo que me va a ir bien. Me tiene que ir bien. Además, Dios es bueno, Dios es amor. Algo más. Pregúntate, no sé si te lo has preguntado, pero pregúntate, ¿cómo es posible o cómo puede ser? Y bueno, no sé si sea la manera correcta de hacer la pregunta, pero
¿Cómo puede ser que el mismo Espíritu Santo, que fue quien los llamó, los capacitó y los envió a Bernabé y a Saulo, los enviara, y lo primero con lo que se encuentran Bernabé y Saulo es esta situación que hemos leído en estos versículos? Allí en la isla de Chipre, particularmente en Pafos, con un hombre llamado Bar Jesús, un hechicero judío, falso profeta, y noten, llama la atención cómo Lucas, el autor, lo describe a este hombre tal cual, por nombre, un hechicero judío, falso profeta, llamado Bar Jesús. Es interesante, porque a estas alturas hay muchos que dicen, ¿y quién eres tú para andar juzgando y señalando a los falsos profetas? ¿La Biblia lo hace? El punto es este, mis hermanos, y es lo que quiero que veamos en el tiempo que nos queda. El hecho de que tú y yo nos dispongamos en nuestra vida a obedecer a Dios, el hecho de que sigamos la guía y la dirección clara del Espíritu Santo y estemos constantemente, habitualmente orando, buscando la voluntad de Dios, buscando su bendición, buscando agradarle a Él, y aún que tengamos el buen hábito de orar y de ayunar regularmente, eso, óyelo bien, no nos exenta ni a ti ni a mí de tener dificultades. No nos exenta del sufrimiento, no nos exenta de las aflicciones. Así que una de las cosas que quiero que veamos, de hecho la única que vamos a ver el día de hoy, siguiendo con lo que estábamos viendo la semana pasada acerca de la obra misionera, la semana pasada veíamos que la obra misionera es la obra del Espíritu Santo. La semana pasada veíamos también que la obra misionera es trabajo de la iglesia, tuyo y mío, como miembros de la iglesia, y veíamos otras cosas más, pero hoy quiero que veamos algo más con respecto a la obra misionera, y quiero que veamos las dificultades de la obra misionera. Ahí está el tema de la predicación, Sam, dificultades en la obra misionera. Y no solo en la obra misionera, en nuestra vida cristiana, en tu vida cristiana, óyelo bien, hermano, hermana, habrá dificultades, tarde o temprano. Y esto es algo que hemos hablado y hablamos constantemente porque la palabra de Dios lo enseña claramente. Habrá dificultades en tu vida cristiana. Sufrimiento, aflicciones, pruebas, luchas, las habrá. Pero hablando en concreto de la obra misionera, y hecho es en lo que nos vamos a enfocar en este momento, tenemos que mencionar eso. También habrá dificultades. En esa labor, en esa responsabilidad que tenemos como cristianos y como iglesia de ir y hacer discípulos, tarde o temprano vamos a enfrentar dificultades. Y quiero que veamos algunas de esas dificultades en estos versículos que ya leímos y en los que vienen por delante también. Entonces, habrá dificultades. Número uno, ¿qué tipo de dificultades? Bueno, número uno, habrá oposición. Nos enfrentaremos a oposición. En nuestra tarea de llevar el Evangelio, de predicar el Evangelio a otras personas, en algún momento nos vamos a encontrar con oposición. Gente que se oponga para que nosotros le hablemos a otras personas el mensaje del Evangelio. Y eso pasó allí en la isla de Chipre. Eso pasó, le sucedió a Bernabé y a Saulo. Cuando el gobernador de aquella ciudad, mira, no era cualquier persona, era el gobernador, Sergio Paulo, se menciona allí en el versículo 7, era un hombre inteligente, que quería escuchar la palabra de Dios. E invitó, para que vinieran a verlo, a quienes él sabía que predicaban la palabra de Dios. Él quería escuchar la palabra de Dios e invitó a Bernabé y a Saulo. ¿Por qué? Porque este hombre, Sergio Paulo, sabía que Bernabé y Saulo eran hombres de la palabra y predicaban la palabra. Pregunta,
Y yo creo que aquí ya vamos entrando en materia de aplicaciones, aunque no es exactamente el tiempo de aplicaciones, pero podemos ir aplicando algunas cosas. Pregunta, ¿la gente a tu alrededor te conoce a ti que eres hombre o mujer de la palabra? ¿O no? Cuando un familiar, cuando un compañero de trabajo, en la escuela, un vecino, tiene alguna duda con respecto a Dios o a las cosas de Dios, puede decir, pues mira, llama a Brenda, porque Brenda es cristiana y Brenda conoce de la palabra de Dios. ¿Es así? ¿O no? Yo espero que sea así. Y si no es así, bueno, podemos orar y decirle, Señor, ayúdame y úsame para que otras personas a mi alrededor puedan escuchar por medio de mí el mensaje de tu palabra. Ahora, para esto tú tienes que capacitarte y tienes que conocer la palabra de Dios. No le puedes ni hablar ni enseñar de la palabra de Dios a alguien si tú no conoces la palabra de Dios, obvio. El punto es que Sergio Paulo quería conocer, quería escuchar de la palabra de Dios, y para esto mandó llamar a Bernabé y a Saulo, porque sabía que ellos enseñaban y predicaban la palabra de Dios. Y entonces nos hallamos con el pero, versículo 8, pero Elimas, el hechicero, y ahí el autor Lucas, entre paréntesis, hace la aclaración, ¿no? Dice, eso es lo que significa su nombre en griego. Y es sencillo, Bar Jesús, es el mismo hombre, Bar Jesús era su nombre hebreo, y Elimas era su nombre griego. Este era un hechicero. Dice, Elimas, el hechicero, se entrometió y trataba de persuadir al gobernador para que no prestara atención a lo que Bernabé y Saulo decían. Y lo dice bien claramente al final del versículo 8. ¿Qué quería hacer este hombre? Trataba de impedir que el gobernador creyera. Oponiéndose. A lo mejor no se oponía abiertamente a Pablo y a Bernabé, pero sí a lo mejor de manera discreta estaba tratando de hacer esto, impedir que el gobernador creyera. En la tarea, hermanos, de predicar la palabra de Dios a otros, nos vamos a enfrentar una u otra vez o de manera frecuente con situaciones así. Gente que trate de impedir que la persona a la que tú le estás predicando el mensaje del Evangelio crea. De una o de otra manera. Cuando eso pase, recuerda, eso hasta cierto punto es normal, que no te extrañe y que no te desanime también. Porque si no somos lo suficientemente sabios, podemos decir, pues yo quiero predicarle la palabra a fulanito, pero ahí está el tal fulano o la fulana, que mira, es bien entrometido, así como leemos de Elimas, ¿no? Se entrometió, dice, por no decir metiche. Y bien metiche y se mete y no quiere. Que no te desanime. Estas cosas van a suceder. Pero nosotros podemos persistir y con la ayuda de Dios podemos seguir compartiendo el mensaje del Evangelio y por la gracia de Dios, si el Señor lo permite, podemos ver que suceda lo mismo que sucedió con Sergio Paulo, que aún a pesar de la oposición de este hombre llamado Bar Jesús, él creyó. ¿Te fijaste cómo dice en el versículo 12? Después de lo que le pasó a este hechicero judío que quedó ciego, dice el versículo 12, cuando el gobernador vio lo que había sucedido, se convirtió. ¿Por qué se convirtió? ¿Por ver el milagro que Dios hizo en la vida de aquel hechicero? Eso fue obra de Dios, ¿no? ¿Por qué se convirtió? Por eso, no, mira lo que dice enseguida, la segunda parte del versículo 12, pues quedó asombrado. ¿Pero asombrado de qué? ¿Otra vez? ¿Del milagro? No, quedó asombrado de la enseñanza acerca del Señor. ¿Te fijas? No son los milagros lo que la gente necesita para creer, es la enseñanza de Jesús. El énfasis no debe estar en los milagros, sino en el mensaje del Evangelio. Este hombre creyó no por el milagro, sino por escuchar la enseñanza acerca de Jesús. Yo creo que esto nos sirve para
de alguna manera tratar de responder a la pregunta ¿por qué? ¿Cuál es el propósito de los milagros de los que leemos aquí en el libro de Hechos y en otras partes del Nuevo Testamento? ¿Cuál es el propósito? ¿Por qué? ¿Para qué? Mira, dale la vuelta a la página, capítulo 14. Ahí mismo en Hechos 14. Estando en otra ciudad, en Iconio, Pablo y Bernabé predicaban el Evangelio. Eso es lo que ellos hacían. A eso fueron enviados. Ajá. Mira cómo dice versículo 3, 14:3. Dice, pero los apóstoles se quedaron allí por mucho tiempo, predicando con valentía acerca de la gracia del Señor. Y ahora pon atención a lo que dice enseguida. Y el Señor, oye, demostraba que el mensaje era verdadero al darles poder para hacer señales milagrosas y maravillas. ¿Te fijas? Allí está el propósito de los milagros. Para esto Dios les dio a estos hombres, a los apóstoles, este poder. Dicho de otra manera, para esto Dios los utilizó con poder para hacer señales y milagros, para confirmar el mensaje que ellos anunciaban. Ese es el propósito de los milagros, nada más. ¿Ah? Que la gente que los escuchaba hablar de Jesús, al ver los milagros que Dios hacía por medio de ellos, eso les demostraba que en este caso Bernabé y Pablo eran hombres verdaderamente enviados por Dios y el mensaje que llevaban era el mensaje de Dios. Para eso Dios usó los milagros y usó a hombres como Bernabé y como Saulo en el caso que estamos viendo. Entonces, volviendo al tema de las dificultades, habrá dificultades en nuestra tarea de anunciar a otros el mensaje del Evangelio y una de esas dificultades es la oposición. Habrá gente que se oponga, que trate de impedir o que tú prediques el Evangelio o que la persona a la que le estás predicando ponga atención y crea. Va a haber oposición. Algo más. Vamos a seguir leyendo. Aquí en el capítulo 13, versículo 44, por favor. 13:44. Y ahorita vas a ver qué otra dificultad podemos enfrentar. Dice así, a la semana siguiente, y aquí ya Pablo y Bernabé están en otro lugar, en Antioquía de Pisidia, ¿ok? Dice el 44, a la semana siguiente casi toda la ciudad fue a oírlos predicar la palabra del Señor. Cuando algunos judíos vieron las multitudes, imagínate, dice casi toda la ciudad, no sé cuánta gente sería, pero supongo que eran miles de personas, queriendo escuchar la palabra de Dios por medio de Pablo y Bernabé. Y dice el 45, cuando algunos judíos vieron las multitudes, ¿tuvieron qué? Envidia. Así que calumniaban a Pablo y debatían contra todo lo que él decía. Aquí tienes otra dificultad en la que tú y yo nos vamos a enfrentar en algún momento a la hora de predicar la palabra de Dios. Envidia. La envidia de personas que no quieren que otras personas sigan a Cristo o sigan a tal iglesia o sigan tal ministerio. La calumnia también, porque dice que estos hombres llenos de envidia, aquellos judíos, calumniaban a Pablo y debatían todo lo que decía. Envidia, calumnia, chismes. La gente te va a calumniar. La gente va a decir chismes de ti. En algún momento van a inventar cosas. Van a decir cosas que no son. ¿Ah? Todo con tratar de impedir que la palabra de Dios llegue a otras personas. ¿Te fijas? Oposición, envidia, calumnia. Pero algo más, también aquí mismo en el capítulo 13, versículo 50.
Todavía están Pablo y Bernabé en Antioquía de Pisidia, dice el versículo 50. Luego los judíos provocaron a las mujeres religiosas influyentes y a los líderes de la ciudad. ¿De qué ciudad? De Antioquía de Pisidia. Dice, e incitaron a una turba contra Pablo y Bernabé y los echaron de la ciudad. ¿Te fijas? Rechazo de la gente. Los corrieron, los sacaron de la ciudad por andar predicando la palabra de Dios. Rechazo. Pero eso no es todo. Capítulo 14, versículo 1. 14:1. Aquí ya Pablo y Bernabé están en otro lugar, en Iconio. Dice el versículo 1, lo mismo sucedió en Iconio. Pablo y Bernabé fueron a la sinagoga judía y predicaron con tanto poder que un gran número de judíos y griegos se hicieron creyentes. Sin embargo, algunos de los judíos, ¿qué hicieron? Rechazaron el mensaje de Dios. Y envenenaron, ¿se fijan? Envenenaron la mente de los gentiles en contra de Pablo y Bernabé. Allí tienes, rechazo de la gente. Gente que no quiere saber nada, ni de los cristianos, ni de la palabra de Dios, ni de Dios, nada. Y rechazan a los cristianos. Y hay algunos en esta posición, que envenenan, como dice aquí textualmente la traducción que estamos usando, envenenan la mente de otras personas en contra de los cristianos. Que no te sorprenda cuando pase esto en tu vida. Gente que tenga la mente envenenada en tu contra, influenciados por otros, y te rechacen. Y te digan, no, a ti no te quiero ni ver, no, ni vengas, no eres bienvenido. Puede pasar. ¿Vas tomando nota? Las dificultades que puede haber en la obra misionera: oposición, envidia, calumnia, rechazo. Y por si eso fuera poco, hay más. El rechazo, muchas veces, o en algunas veces, el rechazo puede pasar, ¿sabes a qué? A la persecución. Y la persecución puede llegar, ¿sabes a qué punto? A la violencia física. ¿Cómo lo oyes? Violencia física en contra de aquellos hombres y mujeres que predican la palabra de Dios. Aquí mismo en el capítulo 14, versículo 4. Pero la gente de la ciudad estaba dividida en cuanto a su opinión sobre ellos. Algunos estaban del lado de los judíos y otros apoyaban a los apóstoles. Entonces, mira, una turba de gentiles y judíos, junto con sus líderes, decidieron atacarlos y apedrearlos. Cuando los apóstoles se enteraron, huyeron a la región de Licaonia, a las ciudades de Listra y Derbe y sus alrededores, y allí predicaron la buena noticia. Me encanta esto, Porque si hubiera sido yo, ¿sabes qué hubiera hecho? Me regreso a mi casa. Dudando de que si en verdad Dios me hubiera llamado para ir y predicar la palabra ahí. ¿Y te fijas lo que hicieron ellos? Los rechazaron en un lugar, quisieron apedrearlos, se escaparon, huyeron, tuvieron que huir por su vida, pero no se regresaron a su casa. Se fueron a otro lugar, y dice el versículo 7, y allí predicaron la buena noticia. Se fueron, dice, a Listra y Derbe, y allí predicaron la buena noticia. ¿Y sabes qué pasó en Listra? Vamos a verlo. Capítulo 14, versículo 19. Ya están en Listra. Habían huido de Iconio por su vida, llegaron a Listra y predicaron la palabra de Dios. Dice el versículo 19, luego unos judíos llegaron de Antioquía de Pisidia, e Iconio, y lograron poner a la multitud de su lado. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad pensando que estaba muerto. Imagínate cómo lo dejaron. Pensando que estaba muerto. Y por cierto, aquí podemos mencionar otra dificultad: persecución. Porque dicen ¿te fijas lo que dice el versículo 19 otra vez?
Dice que unos judíos llegaron de Antioquía, no estaban allí, no estaban en Listra, llegaron, es decir, se trasladaron de Antioquía y de Iconio a donde estaban Bernabé y Pablo, los iban siguiendo, les iban siguiendo el rastro. Y cuando se enteraron de que Pablo y Bernabé habían llegado a Listra, se trasladaron para allá, incitaron a la multitud. Dice que pusieron a la multitud de su lado y ahora sí, Bernabé y Pablo ya no pudieron escapar. Apedrearon a Pablo y al grado de que lo dieron por muerto. Pensaron que estaba muerto. Y dice el versículo 20, pero los creyentes lo rodearon y él se levantó y regresó a la ciudad. Al día siguiente, mira, salió junto con Bernabé hacia Derbe. Pon atención a lo que acabo de leer. Dice que Pablo se levantó, no murió, por la gracia de Dios, no murió, pero yo me imagino que cuando recobró el conocimiento, dice que se levantó y regresó. ¿A dónde regresó? A la ciudad en donde lo habían apedreado. Y cualquiera le diría, oye Pablo, pues que no entiendes. Estás viendo cómo está la situación y ahí vas otra vez. Y al día siguiente dice, salió junto con Bernabé hacia Derbe. Habrá dificultades, hermanos, en la tarea, en esta labor, en este privilegio que tenemos de anunciar a otros el mensaje del Evangelio. Habrá dificultades. Y dice el dicho, ¿no?, que sobre aviso no hay engaño. Estamos avisados. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? ¿Vas a predicar la palabra de Dios a pesar de? ¿O vas a decir, bueno, si eso es lo que me espera, pues mejor me mantengo al margen, yo tranquilo, me conformo con decir que soy cristiano o que me digan cristiano y pues ya, ¿no? Llevamos la fiesta en paz. Yo creo que no se trata de eso. Yo creo que se trata de encomendarnos a Dios y de obedecer a Dios y decir, Señor, con tu ayuda, con tu gracia, voy a predicar el mensaje del Evangelio. Y si tú permites que yo atraviese dificultades, Señor, sosténme y úsame y guárdame. Así que creo que quedó claro, habrá dificultades. Y repito, no solo en cuanto a lo que tiene que ver con la tarea de ir y predicar el mensaje del Evangelio, sino en nuestra vida cristiana. Así que mira, en el tiempo que me queda, déjame ver ya ahora sí algunas aplicaciones. Quiero ir aquí un poco rápido y no detenerme tanto en algunas cosas. Quiero que veamos algunas cosas más también, ¿sale? Ya en el tema de las aplicaciones, una aplicación o una enseñanza que podemos sacar de esto, que nos muestra este texto, es esta. Y mira, repito, ya lo hemos hablado, lo sabemos, lo enseñamos aquí constantemente. Es esto que voy a mencionar. Ni tú ni yo podemos escapar ni de las dificultades, ni del sufrimiento. Tan sencillo, mira, no podemos escapar, y eso es tan sencillo porque estamos en el mundo. Y el mundo está lleno de dificultades y de aflicciones y de problemas y de luchas. Y el Señor Jesús nos lo dijo, nos lo dice bien claro, cuando Él dijo, en el mundo tendréis seguridad, comodidad. No, dice Él, en el mundo tendréis aflicción. Eso es algo que es parte de este mundo, y mientras estemos en este mundo vamos a padecer, vamos a sufrir, vamos a atravesar dificultades, aflicciones de una o de otra manera, tarde o temprano, no lo podemos evitar. Busca ahí, Samuel, por favor, el libro de Job. Job. Hay un versículo que quiero que lo vean conmigo. Porque quiero que veas que esto que estamos viendo y hablando es lo que dice la palabra de Dios en muchos lugares. Job, capítulo 5.
Versículos 6 y 7. 5, 6 y 7. Vean cómo dice, lo pueden leer aquí en la pantalla. Ajá. Versículo 6. El mal no germina del suelo, ni la aflicción brota de la tierra. Pero, dice el versículo 7, óyelo, la gente nace ¿para qué? La gente nace para tener problemas, tan cierto como que las chispas vuelan del fuego. Grábate esto, llévatelo. La gente nace para tener problemas. Porque estamos en el mundo. Y en el mundo tendréis aflicción. No podemos escapar de esto. Tarde o temprano, de una u otra manera, vamos a sufrir, vamos a enfrentar dificultades. Otra enseñanza que podemos llevarnos, ya lo comenté al principio y es esta, lo voy a solamente repetir: obedecer a Dios, hacer su voluntad, caminar bajo su dirección, orar, ayunar, no nos asegura y no nos exenta de tener problemas. Estas cosas no nos aseguran que no tendremos problemas, los vamos a tener. Ajá. Así que yo te animo que a pesar de los problemas, a pesar de las dificultades, a pesar del sufrimiento, tú permanezcas firme, firme en Dios, firme en tu fe, y que cada día tú, la intención, el propósito de tu vida, de tu corazón sea obedecer a Dios, hacer su voluntad, caminar bajo su dirección, buscarlo en oración, ayunar regularmente, aún en medio de las dificultades, aún en medio de los problemas.